Ahorita puede pasar, pastor, un pequeño detalle para usted, algo pequeño. Estoy seguro que cuando la vea nos va a recordar cada vez que la vea por ahí, pase ahorita por la mesa. Creo que también para la hermana tenemos algo para la hermana. Pasa por la mesa, por favor. Hay algún pago pequeño, pero estoy seguro que les va a gustar. Tenemos por ahí algunas cosas, si usted me lo permite, hay algunas cosas que sí están en venta. Nos ayuda a viajar, hermano. Créame, viajar en México es muy diferente a viajar en Estados Unidos. Aquí es otro nivel. La gasolina me asusta aquí. En Texas está en 2.89, 3.10, 3.5, en aquel lado. Pero llega aquí y brinca los 6, 5.80, casi los 6. Entonces, eso que vendemos nos ayuda a seguir viajando. Dependemos de las iglesias que nos dan una ofrenda y lo agradecemos, pero también nos ayuda en la semana a poder seguir viajando para la siguiente semana. El siguiente fin de semana todavía estamos aquí, en 2 semanas estamos en Nuevo México, en 3 semanas en Texas, y para la primera semana de septiembre tenemos que estar en Carolina del Sur. Atravesar casi todo Estados Unidos para llegar hasta el otro lado. Allá tenemos ya unas citas y queremos avanzar por allá. Miren lo que dice la Biblia. Libro de Eclesiastés capítulo 4, ayúdenme buscando ese pasaje, por favor. Vamos a ver 2 pasajes en esta tarde. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, y luego después nos vamos a ir al libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 10, si quiere buscar este pasaje. Primero vamos al libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer un solo versículo. Espero que vaya a disfrutar el mensaje, hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de misiones. Yo sé que no están en temporada de misiones, pero cada vez que tengo la oportunidad podemos enseñar acerca de misiones. Estoy seguro que ustedes aman misiones, apoyan la obra misionera, pero siempre recordarnos algo de misiones siempre nos ayuda. Normalmente nuestra iglesia tiene su conferencia de misiones en el mes ahora la cambiaron al mes de septiembre, pero durante el año tenemos cuatro semanas de énfasis misionero para que los hermanos recuerden esa promesa que hicimos de apoyar la obra misionera durante las 52 semanas. Nuestro pastor cada 3 meses pone un énfasis misionero para que recordemos esa promesa de misiones. Miren lo que dice la Biblia, que es capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia, un solo pasaje: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y luego miren lo que dice: y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Normalmente este versículo se usa en bodas o en algún evento especial, pero me pareció importante mencionarlo por esa última frase que dice cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese cordón de 3 dobleces tiene 3 elementos, y cuando esos 3 elementos están en acorde, se vuelve resistente. Y si nosotros tenemos en mente esos 3 elementos y los mantenemos unidos y firmes, la obra de Dios avanza. Ahora miren lo que dice el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Del versículo 13 en adelante. Perdónenme, del 12 en adelante, dice la Biblia: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a ver esos 2 pasajes en esta tarde. Esperamos que el Señor nos hable. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad una vez más que me das, Señor, para poder predicar tu palabra. Gracias porque nos podemos congregar aún libremente. Podemos abrir la Biblia, Señor, libremente. Sabemos que nadie va a venir a clausurar este lugar y nadie nos va a impedir a leer la Biblia. Te pedimos, Padre, por aquellos misioneros que están en algún lugar, Señor, donde hay restricciones, donde no es permitido abrir la Biblia, donde no es permitido congregarse. Te pido, Padre, que tú sigas bendiciéndoles. Ayúdanos, Señor, a nosotros en esta tarde, Señor, a aprender de tu palabra. Te pido, Padre, que seas tú quien hable en nuestro corazón. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que hable a nosotros, Señor, que pueda tu Espíritu, Señor, doblegar esa resistencia, Señor, que en ocasiones tenemos hacia la obra misionera. Ayúdanos, Señor, a seguir invirtiendo, Señor, los que estamos dando y los que participamos, Señor, en la obra misionera. Ayúdanos a seguir haciéndolo.
Ayúdanos, Señor, a tener siempre la mirada fija, Señor, en la obra, en las almas, para que más gente sea salva. Te pido, Padre, que estés con nosotros en este día. Bendícenos, Señor, en tu nombre. Amén. David Livingstone, hermanos, un misionero, dijo que Dios solamente tuvo un hijo y su hijo fue misionero. Creo yo que ese comentario es un comentario muy apropiado. El Señor Jesucristo creo que es el ejemplo máximo de la obra misionera, porque es lo que hace un misionero, lo que Cristo hizo. Dejó el lugar donde él moraba, donde él vivía, se desprendió de eso y vino a un lugar a traer el evangelio, pero muchas veces odiado, maltratado, perseguido, injuriado, insultado, y muchas veces es lo que el misionero vive. Pero Dios se desprendió de ese lugar, Cristo, por amor a las almas, y el misionero es lo que hace cuando va a llevar el evangelio por amor a las almas, es que va a donde Dios quiere que vaya. La obra misionera, hermanos, es la obra de Dios, no del hombre. Un misionero, mi hermanos, es aquel que sale de un lugar donde se está predicando el evangelio con mayor intensidad para ir a un lugar donde se predica con menor intensidad. Escúchenlo. Un misionero es aquel que sale de un lugar donde se está predicando el evangelio con mayor intensidad para ir a un lugar en donde se predica con menor intensidad. La palabra misiones, mi hermano, no aparece en la Biblia. La palabra misiones no la encontramos en la Biblia. Encontramos la palabra pastor, encontramos la palabra maestro, encontramos la palabra evangelista, pero no encontramos la palabra misiones o misionero. Pero sí encontramos en la Biblia, hermano, especialmente en el Nuevo Testamento, el trabajo de hombres que nos dejan la esencia de lo que es la obra misionera. Creo yo que por excelencia en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo, que nos enseña acerca de la obra misionera, cómo hacer la obra misionera, cómo ir de ciudad en ciudad, cómo ganar almas, cómo establecer obras, cómo dejar a alguien y seguir a la siguiente ciudad. Eso era específicamente lo que el apóstol Pablo hacía. Misiones, mi hermano, es un trabajo que se hace en equipo. Escuche, envuelve a Dios principalmente, envuelve a la iglesia local y envuelve a un misionero. Ahí es donde entra este versículo: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Porque cuando Dios esté en medio, mi hermano, y es el principal, y cuando la iglesia colabore, y cuando el misionero haga la obra, mi hermano, ese cordón de 3 dobleces va a avanzar. La obra de Dios, mi hermano, nunca se va a detener cuando Dios está presente, cuando la iglesia hace su parte y cuando el misionero hace su parte en beneficio de la obra de Dios. Amén. Debemos de dejar de pelearnos de quién es más indispensable en la obra. Es tiempo de que pastores y misioneros entendamos que tanto unos necesitamos de los otros. La responsabilidad de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, Dios se lo dio a la iglesia, a nosotros mismos. Pero la iglesia, mi hermano, no puede ir a lugares como Asia, no puede ir a Japón, no puede ir a África. Ahí, mi hermano, es en donde entra la obra misionera, ahí es en donde entra el misionero. Quiere decir entonces que cuando la iglesia entienda que necesita del misionero para que la obra de Dios avance, la obra de Dios avanzará. Significa, mi hermano, que cuando el misionero entienda que necesitamos de la iglesia local para que la obra de Dios avance, mi hermano, la obra de Dios avanzará. Cuando ese cordón de 3 dobleces esté fuerte y unido, Dios en medio, la iglesia y el misionero, mi hermano, juntos de la mano, es cuando la obra de Dios avanzará. ¿Me está entendiendo? Hay iglesias, mi hermano, que no tienen un énfasis misionero y nos da tristeza. En estos casi 3 años que tenemos visitando iglesias, hemos visitado casi 300 iglesias. ¿Usted sabe lo que es visitar 300 iglesias, hermano? Lamentablemente hemos visto muchas iglesias que no tienen un énfasis misionero, no saben de misiones. Y aunque lo entienden, mi hermano, no lo hacen, no lo aplican, no lo practican. Y es doloroso, mi hermano, porque los únicos que sufren, mi hermano, lamentablemente, es el pecador, y la obra de Dios no avanza. En la Biblia, hermano, tenemos ejemplos de iglesias misioneras, iglesias como la de Jerusalén, que hicieron crecer la obra de una manera increíble. El libro de Hechos nos lo enseña. Tenemos también la iglesia de Antioquía, cómo Dios permitió que la iglesia de Antioquía
avanzara y pudieran invertir en la obra de Dios. Tenemos también iglesias en el libro de Hechos, hermano, que dieron para la obra misionera, que invirtieron en la obra misionera porque entendieron que era la forma en la que se podía propagar el evangelio. Ahora, tal vez, mi hermano, usted se estará preguntando, ¿cómo es que lograremos que la obra de Dios avance? ¿Cómo es que lograremos contribuir y hacemos que la obra de Dios avance y fluya hasta otras partes del mundo? Bueno, ahí es en donde entra Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo, mi hermano, hace 4 preguntas. Y esas 4 preguntas son preguntas, hermano, muy interesantes que nos tienen mucho para enseñar. La primera pregunta que el apóstol Pablo hace, mi hermano, es, número 1. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Necesito, hay algunos jóvenes aquí, sí hay, ¿verdad? Sí hay. Necesito un joven que pase y me ayude, por favor. Un joven. Viene preso. Gracias. Ponte de este lado. No te preocupes, no te va a pasar nada, ¿ok? ¿Tiene seguro médico? No sabe, ¿verdad? No le va a pasar nada, no se preocupe, ¿ok? Vamos a hacer 4 preguntas. Estas 4 preguntas voy a pasar a 3 jóvenes más para que ahorita estén atentos. Ya vi de este lado otro y por allá ahorita atrás creo que hay 2 más. Vamos a hacer estas 4 preguntas. Vamos a tratar de enseñar en esta tarde, mi hermano, acerca de misiones en una forma práctica, que usted lo entienda en una forma sencilla. Hay ocasiones en que nosotros somos los que le ponemos dificultad al mensaje. El predicador es claro, el predicador enseña, viene, Dios le da el mensaje, lo trae, lo comparte, es claro, y nosotros somos los que lo hacemos difíciles. Amen. Nosotros le ponemos la dificultad al mensaje. Bueno, en esta ocasión yo espero, mi hermano, que el mensaje sea claro para usted. El apóstol Pablo, la primera pregunta que hace es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Él me va a ayudar a representar a Dios. No es Dios, es una pequeña representación solamente. ¿Está conmigo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mi hermano, Dios en el asunto de la salvación ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya nos dio, mi hermano, Él ya nos dio el medio de salvación. Él ya nos dio el vehículo por el cual la humanidad puede ser salva. Juan 3:16 nos lo enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, Dios ya proveyó para nosotros una salvación a través de Cristo. Dios, mi hermano, ya hizo su parte. Él ya proveyó lo que consideró necesario para nosotros. Él dio a su único Hijo, Él se desprendió de lo que más amaba, mi hermano, en beneficio de este mundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios ya hizo, mi hermano, Él hizo la contribución más grande. Él se desprendió de lo que más amaba. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 30-31, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en beneficio de todos nosotros. Él lo dio, mi hermano, para beneficio de nosotros, mi hermano. Lamentablemente, si hay gente que no conoce de Dios, mi hermano, es porque la iglesia ha fallado. No porque Dios no ha proveído, mi hermano, un medio de salvación, es porque la iglesia ha fallado. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa pregunta del apóstol Pablo es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente, mi hermano, en Medio Oriente, en Israel, en Uganda, en África, va a escuchar, mi hermano, si no hay en quién creer, pero no hay quien le lleve el mensaje? Ahora miren la pregunta del apóstol Pablo, la segunda pregunta. Todavía no termino con él. Miren lo que dice la siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Joven, vente. Ayúdame. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tú me vas a ayudar representando al pecador. ¿Tienes cara de pecador? No te preocupes, todos estamos en la misma situación. Me va a ayudar a representar al pecador. Miren lo que dice la pregunta. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? La pregunta que dijimos al principio es, ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? Este pecador, mi hermano, tiene un peligro muy grande. Esta pregunta dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Este pecador, mi hermano, ¿cómo va a escuchar de Dios si no hay quien le diga? El peligro más grande, mi hermano, que
drogadicción, no es la homosexualidad, no es ahora esta cochinada del infierno que es esa libertad de género, que ahora es un peligro para nuestros niños, hermano. Eso no es el peligro más grande que este pecador tiene. El peligro más grande que este pecador tiene, mi hermano, es vivir en ignorancia de Dios. Ese es su peligro más grande. Porque si este pecador, mi hermano, vive en esa condición y muere en esa condición, lamentablemente irá a un lugar de tormento. La Biblia no lo dice. Si este pecador muere en esa condición, mi hermano, no hay algo que usted y yo podamos hacer. Él va a ir directamente a un lugar de tormento, ignorando que había un Dios que le amaba, ignorando que había un Dios que ya había dado por él, mi hermano, salvación. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo le doy gracias a Dios, mi hermano, porque el evangelio llegó a la casa de mis padres en agosto del 88. Yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias, mi hermano, que el evangelio llegó a la casa de mis padres. Un hombre, mi padre, un hombre tirado a vicios, mi hermano. De jueves a domingo nosotros vivíamos en la casa de nuestros abuelos, porque de jueves a domingo era parranda en casa. Mi mamá nos llevaba a la casa de nuestros abuelos y ahí nos quedábamos con ella, porque papá de jueves a domingo era vicios. Un hombre que pecaba, mi hermano, pero cuando llegó el evangelio a casa, mi hermano, todo cambió. Amen. Todo eso salió, mi hermano, y ahora empezamos a vivir una vida diferente. Gracias a Dios, mi hermano, porque alguien llevó el evangelio a la casa de mis padres. Porque, mi hermano, ¿cuántos pecadores cercanos a nosotros aún viven en esta condición, mi hermano, ignorando que hay un Dios que le ama, ignorando que ya hay un medio de salvación para ellos? El apóstol Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo va a ser salvo este hombre pecador? ¿Cómo va a creer en un Dios que le ama, mi hermano, si no hay quien le avise? ¿Cómo esperamos, mi hermano, que toda esa gente que está muriendo, mi hermano, en países donde hay guerra, en Ucrania, cómo esperamos que toda esa gente que murió en Turquía, mi hermano, el año pasado en un terremoto, mi hermano, ellos si están en esa condición de pecado, mi hermano, van a ir a un lugar de tormento? Pero mire la tercera pregunta del apóstol Pablo: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Necesito un joven más que pase aquí adelante. Esteban, vente. La tercera pregunta del apóstol Pablo dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Esteban me va a ayudar a representar al predicador. Dice esa pregunta del apóstol Pablo: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo el pecador va a saber que hay un Dios que le ama si no hay un predicador que le diga eso? ¿Cómo el predicador va a poder decirle a este pecador que hay un Dios que lo ama, mi hermano? El predicador está listo para salir. Muchas veces, mi hermano, el predicador, el misionero, el evangelista está listo para salir, pero muchas veces es detenido por falta de fondos. Falta de fondos. No hemos entendido, mi hermano, nuestro compromiso con respecto a misiones todavía. Seguimos faltando a esa promesa. Todavía hay muchos misioneros viajando, mi hermano, cuando si tomáramos en serio el asunto de apoyar la obra misionera, mi hermano, ya deberíamos de estar mandando a más misioneros cada año, mi hermano, en lugar de estar despilfarrando lo que Dios nos da, invertirlo en donde Dios quiere que lo invirtamos. Predicadores, mi hermano, ahora están tardando un poco más en llegar al campo misionero. Predicadores, mi hermano, ahora están tardando en llegar al campo misionero, ahora están tardándose años. ¿Sabe el promedio de cuántos años se tarda un misionero en llegar al campo misionero? Misioneros que van al extranjero, ¿sabe cuántos están? De 3 a 4 años. De 3 a 4 años. Visitando de 300 a 400 iglesias en promedio, para que de ahí el 25, 30 o 40% los tome como sus misioneros y con eso irse al campo misionero. No he hecho todavía nuestros números, pero estamos pisándole ya a las 300 iglesias visitadas con familia. Ahora, no nos estamos quejando, no quiero que lo malentiendan. Lo que estoy tratando de decirle, mi hermano, es abrirle el panorama para que usted vea lo que el misionero muchas veces se enfrenta, cosas que en ocasiones la iglesia no sabe. Mucha gente piensa que los misioneros, qué padre, andan de ciudad en ciudad. Qué padre.
Hoy estamos aquí la semana pasada estábamos en San Diego, ahora estamos en Los Ángeles, la siguiente semana en Los Ángeles, luego la siguiente en Nuevo México, luego la siguiente en Texas y luego la siguiente ya tenemos que estar en Carolina del Sur. Qué padre, ¿no? De viaje de lado en lado. Pues bueno, si tú consideras que es cómodo y piensas que wow, vente, métete, renuncia a tu trabajo secular, arranca a tu familia, arráncale las raíces que ya echaron, sácalos de la escuela, que ahora hagan homeschool. Agarra tus maletas y visita iglesias y empieza a hacer citas durante 2, 3 o 4 años para llegar a donde Dios quiere que tú llegues. ¿Está comprendiendo? Los predicadores en ocasiones quieren llegar al campo misionero, están listos, pero lamentablemente, mi hermano, falta el apoyo que se necesita para eso. El pecador, mientras tanto, está en ese peligro inminente, sigue en peligro, sigue en una situación peligrosa, ignorando que hay un Dios que le ama. Cuando el predicador llega, mi hermano, a la zona postal a donde Dios le ha llamado, ha habido y llega esperanza para el pecador, y ahora ya hay esperanza para que pueda confiar en un Dios que le ama. Pero mientras el predicador no llegue a ese campo misionero, mi hermano, el que la viene pagando es él. Yo ya soy salvo. El predicador ya es salvo. Dios está en su santa gloria. El que la viene pagando es él. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no él, a quien él representa. Ahora miren la pregunta del apóstol Pablo, número 4. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesito un hermano, véngase usted. Miren la pregunta del apóstol Pablo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Usted me va a ayudar representando a la iglesia. Dice la pregunta del apóstol Pablo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo el predicador le va a decir al pecador que hay un Dios que le ama si no hay iglesias que estén apoyando la obra misionera? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo él va a predicar de Cristo si no hay quien lo envíe? No hay quien esté patrocinando esos viajes, mi hermano. En la Biblia encontramos iglesias que patrocinaron los viajes del apóstol Pablo. Lea el libro de Hechos. En la Biblia encontramos iglesias que dieron, mi hermano. ¿Recuerda a los macedonios? Ellos se desprendieron de lo que tenían. Dice la Biblia que vivían en profunda pobreza. Y dice la Biblia que le rogaban al apóstol Pablo les concediera el privilegio de participar en esa obra de gracia. ¿Está de acuerdo conmigo? Quiere decir entonces, mi hermano, que la iglesia es la responsable por enviar al predicador misionero para que vaya y le advierta al pecador que hay un Dios que le ama, y lo que va a avanzar es la obra de Dios cuando eso sucede. Pero si nosotros como iglesia, mi hermano, aún seguimos vacilando en el asunto de misiones, mi hermano, el predicador no puede llegar, el pecador sigue en peligro, ignorando que hay un Dios que le ama, mientras la iglesia siga vacilando en el asunto de misiones. Y si tú piensas que contribuir a la obra misionera, mi hermano, son esos $5 a la semana que das, si tú piensas que yo estoy haciendo mi parte, pones tus $5. Ahora, si tu presupuesto y tu ingreso te permite solamente hacer eso, hazlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Se quedaron bien callados. No somos pobres. La iglesia no es pobre. Dios nos ha bendecido. Ha llegado en abundancia. Dios ha bendecido en una manera increíble. Podemos salir aquí afuera y darnos cuenta en ese estacionamiento de que Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido porque no tienes uno, tienes hasta 2 o hasta 3. Algunos se rieron porque saben que es cierto, ¿verdad? Si yo te pidiera tu teléfono ahorita, no lo voy a hacer. Si yo te pidiera tu teléfono, estoy seguro que es de los más nuevos. Si yo te pidiera tu teléfono, estoy seguro que ahí encontraría Netflix, Disney Channel, ViX,
Los misioneros tenemos que ponernos al corriente de todas esas plataformas ahora nuevas porque es la forma en la que se predica. ¿Qué otras plataformas hay? ¿Cuál? Hay muchas, ¿verdad? Y la mayoría todas de paga, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta Netflix? 20. Más. Hoy va a llegar en la noche a casa y cuando llegue a casa va a abrir el refrigerador y hay comida para 2, 3, 4 días. ¡Qué bendición! Eso es una bendición. Va a agarrar su vehículo ahorita, probablemente no va a llevar a su casa. Las hermanas dicen que el domingo no se prende la estufa. El domingo no se prende la estufa, pues. Yo lo he escuchado. Estaba la hermana y le dijo, ¿verdad que hoy no se prende la estufa? No, hoy no se prende la estufa. Hoy no se prende, hoy, y qué bendición. Ahora, mi hermano, no estamos predicando en contra de eso, no quiero que lo malentiendas. Es una bendición de Dios que trabajes y le des a tu familia lo que puedes darle. Es una bendición, mi hermano, para eso estás trabajando. Pero recuerda, mi hermano, que la obra de Dios sigue avanzando. Y mientras nosotros no entendamos, mi hermano, que necesitamos invertir en la obra misionera, el único que la viene pagando, mi hermano, es el pecador, no nosotros. Y la obra de Dios, mi hermano, no avanza y no crece simple y sencillamente porque los cristianos estamos invirtiendo en donde no deberíamos y estamos olvidando en donde debemos invertir completamente. Escuché recientemente de un predicador que dijo: el único riesgo que podemos tener al invertir en la obra de Dios es que Dios te bendiga. Es el único riesgo que podemos correr. El asunto, mi hermano, es que queremos invertir en otros lados, pero no, mi hermano, en donde deberíamos, que es a través de nuestra iglesia, invirtiendo en la obra misionera para que haya más predicadores que estén llevando el evangelio al pecador y de esa manera sepan que hay un Dios que les ama. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Por eso, mi hermano, lo importante de estar invirtiendo en la obra misionera. Pueden pasar a sentarse. Gracias, hermanos. Amén. ¿Por qué debemos invertir en la obra misionera? Porque es lo que Dios ama. Porque es la forma que Dios estableció en la Biblia para que el evangelio llegara hasta donde nosotros no podemos ir. Hechos 1:8 nos lo enseña: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, nuestra Jerusalén, aquí alrededor, toda Judea, la ciudad vecina, Samaria, la nación vecina, y hasta lo último de la tierra. Hasta donde Dios nos permita enviar misioneros, seguiremos enviando. Pero, mi hermano, eso lo hacemos cuando la iglesia trabaja unida y en el mismo sentido, apoyando la obra misionera. Necesitamos dar para la obra misionera. Usted podría decir: hermano, ya estoy dando para la obra misionera. ¡Qué bendición, mi hermano! No deje de darlo. No deje de dar, siga dando, siga dando, siga dando. Hay misioneros que necesitan, hay misioneros, mi hermano, que... Una cosa importante, mi hermano, yo no tengo nada de mal. Yo he encontrado la mayoría de los pastores con los que visitamos iglesias acá de este lado, mi hermano, la mayoría trabajan. ¡Qué bendición! Algunos las iglesias lo sostienen, a otros no, tienen que trabajar. Es entendible. Mi hermano, el misionero no siempre puede trabajar al campo a donde va. La mayoría de las veces no puede. Tiene que depender 100%, mi hermano, obviamente de Dios, pero 100% de las iglesias que han prometido apoyar. Cuando nosotros nos vayamos a Israel, mi hermano, no hay manera de que yo pueda trabajar en Israel. En México yo tengo una profesión. En México yo tengo una profesión y estoy a punto de graduar de otra. Pero no puedo ejercer esas no las puedo ejercer a donde voy. Voy a tener que depender 100% del sostén de las iglesias que ha prometido. Ahí es en donde entra la iglesia para apoyar y sostener la obra de Dios. Ahora, otra cosa importante, mi hermano, el predicador tiene que depender bíblicamente, nos enseña la Biblia 100% de eso. No que conocí a un misionero. Él, antes de ser llamado, tenía su propio negocio en México, un buen negocio, un negocio muy próspero, dependía económicamente de su familia antes de ser misionero de eso. Una vez que él empezó a viajar como misionero para ir a donde Dios le está, ¿sabe? No depende de su negocio para hacer la obra de Dios. ¿Sabe de quién depende? De las iglesias. Porque no podemos eliminar el orden de Dios establecido.
Que es a través de la iglesia, mi hermano, que nosotros debemos de sostener al varón de Dios y al predicador que va a otro lado. Ese hombre dejó su negocio, sigue creciendo y sigue trabajando en eso, pero él no depende. Yo sé, él no depende, él depende de iglesias, él sigue visitando iglesias como cualquier otro misionero, porque sabe que es a través de la iglesia local, mi hermano, que la bendición viene, porque es a través de ella que la obra de Dios puede avanzar. Por eso, mi hermano, lo importante es invertir en la obra misionera. Debemos seguir dando en la obra misionera. Debemos seguir apoyando la obra misionera. Nosotros como misioneros, mi hermano, apoyamos la obra misionera. ¿Sería ilógico, Pastor Hurtado, que viniésemos a la iglesia para pedir apoyo si nosotros no estamos apoyando nuestras misiones a través de nuestra iglesia local? Cada mes, cada inicio de mes, nosotros enviamos a nuestra iglesia la transferencia de los diezmos de nuestra familia, también nuestra ofrenda misionera que nosotros nos comprometimos en noviembre pasado para seguir creciendo con la obra misionera. Enviamos eso a nuestra iglesia local. Sería ilógico que viniéramos pidiendo apoyo económico para nuestro ministerio, siendo que nosotros no apoyamos. Eso, hermano, sería ilógico. Por eso es que los misioneros también debemos apoyar la obra misionera. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, mi hermano, todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Mi pastor en una ocasión dijo: ¿por qué el misionero tiene que cambiar su estilo de vida para ir a hacer la obra misionera? Y el cristiano promedio que se queda en la iglesia no está dispuesto a cambiar su estilo de vida para apoyar la obra misionera. ¿Lo entendió? ¿Por qué el misionero sí tiene que cambiar todo su estilo de vida para cumplir con la gran comisión? Y la iglesia que se queda, a quien también se le dio la gran comisión y la ordenanza de llevar el evangelio, no está dispuesto a cambiar su estilo de vida para apoyar a aquellos que sí quieren ir a llevar el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué esa desigualdad en ese sentido? Aunque de inicio pareciera que el misionero es el beneficiado, mi hermano, cuando pasamos por una iglesia, en realidad nosotros no somos los beneficiados. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, no es que busque dádivas, es que busco fruto que abunde. ¿A quién? A su cuenta. Es decir, usted es el bendecido, mi hermano. Cuando apoyamos la obra de Dios, usted es el bendecido. Nosotros somos los bendecidos cuando enviamos nuestra ofrenda misionera a través de nuestra iglesia. Bueno, yo le animo a que siga invirtiendo en la obra misionera. Siga dando a la obra misionera. Si hay algo que pueda hacer más, mi hermano, hágalo. Hágalo. Si algo le quedó durante la semana, durante el mes, y puede, hágalo, mi hermano. Si usted tiene ya un compromiso, mi hermano, se adhiere a ese compromiso para que la obra de Dios avance. Todavía hay mucho por hacer. Todavía falta mucho por hacer. Inculque a sus hijos, mi hermano, a amar la obra misionera e invertir en la obra misionera. Enséñeles. Porque si no les enseñamos, mi hermano, la generación que viene detrás de nosotros no va a saber dar la obra misionera. Qué importante es, mi hermano, que aprendamos. El apóstol Pablo fue claro con esas 4 preguntas. 4 preguntas bien importantes y muy interesantes. ¿Qué va a hacer usted? Eso es asunto de usted. Ahora, una cosa importante: no apoye la obra misionera si no es fiel primero con sus diezmos. Dios es un Dios de orden. Primero es con su iglesia local. Primero póngase bien aquí. Oiga, pero yo quiero dar para la obra misionera, pero no estás dando diezmo. Primero pon tu diezmo. Ese es el orden de Dios. Pero no me está diciendo que dé la obra misionera. Sí, yo quiero que des a la obra misionera, quiero que apoye la obra misionera, pero no puedo permitir que le estés robando a tu iglesia, cuando el orden de Dios primero es a través de tu iglesia con tus diezmos, y después de ser fiel con tu diezmo, ahora sí puedes ser honrado con Dios dando para misiones. Ese es el orden de Dios. Si tú mandas para misiones pero no estás dando tu diezmo, le estás mandando a los misioneros dinero que le pertenece a tu iglesia, dinero robado. ¿Está entendiendo, hermano? Primero en su iglesia. Sea fiel aquí primero, y una vez que sea fiel aquí, empiece a dar para la obra misionera. Todos podemos hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder entender una vez más, Señor, la gran responsabilidad que tenemos como iglesia, Señor, de apoyar la obra misionera. La gran responsabilidad que tenemos, Señor, de hacer que con lo que tú nos has dado, Señor, la obra de Dios avance. Todos podemos hacer algo.
Todos podemos seguir invirtiendo y si es posible aumentar un poco para que más gente pueda ir a donde tú estás llamándonos. Ayúdanos, Señor, a poder desprendernos de lo que consideramos nuestro, pero no es nuestro, que son esos bienes materiales que tú nos das para administrar y que en ocasiones pensamos que son nuestros y no hemos entendido que nos los estás dando para administrarlos y para hacer de bendición a alguien más. Ayúdanos, Señor, a poder guardar en nuestro corazón algo tan sencillo, ejemplificado en una forma clara, transparente y sencilla de la forma en la que funciona la obra misionera. Pido, Padre, que nos lleves con bien a casa, permítenos descansar, bendice a los hermanos el día de mañana, Señor, que inicie su semana laboral. Señor, te pido que tú les bendigas, multiplícale, Señor, y te pido que sigas bendiciendo este lugar, Señor, como lo has hecho este día de hoy. Quédate con nosotros, bendícenos, Señor, en tu nombre.